Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha cautivado a muchísimos corazones, tanto en Turquía como a nivel internacional, la historia de amor entre Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Un romance que para muchos parece no tener fin, o al menos dejó una huella imborrable. Si eres fan de estas dos estrellas turcas o simplemente te encantan las historias de amor del mundo del espectáculo, este vídeo es para ti. Así que acomódense, pónganse cómodos, porque vamos a desgranar todos los detalles de esta fascinante relación. Y antes de empezar, recuerden, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Dándole al botón de suscripción y a la campanita, se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. A Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Solo mencionar sus nombres evoca imágenes de galanes y bellezas que conquistaron la pantalla chica y, con ella, la admiración de millones. Ambos son pilares del entretenimiento turco con carreras sólidas y un talento indiscutible. Pero más allá de sus exitosos proyectos profesionales, su relación amorosa se convirtió en un tema recurrente, un misterio y una fuente de especulación para la prensa y los fans. Se conocieron en el set de la exitosa serie Medcezir en 2013. Él interpretaba a Yaman Koper, un joven rebelde con un pasado turbulento, y ella a Mira Beylice, una joven de clase alta marcada por sus propias luchas internas. La química entre ellos era palpable desde el primer momento, no solo en la ficción, sino también fuera de ella. Desde las primeras grabaciones, los rumores empezaron a circular. Se decía que la conexión entre Altay y Serine trascendía la pantalla. Las escenas románticas entre Yaman y Mira parecían tener un tinte de realidad, y los paparazzi no tardaron en captar momentos de complicidad entre los actores. Inicialmente ambos mantuvieron un perfil bajo, prefiriendo no confirmar ni desmentir los rumores. Sin embargo, las apariciones conjuntas, las miradas cómplices en eventos y las filtraciones de amigos cercanos comenzaron a pintar un cuadro cada vez más claro. La revista Milliyet fue una de las primeras en reportar la relación, citando fuentes cercanas a la pareja. Poco a poco la discreción dio paso a una aceptación tácita. Uno de los aspectos más fascinantes de su relación fue cómo lograron mantener un cierto grado de privacidad en medio de la vorágine mediática. En Turquía, las vidas de las celebridades son escrutadas al detalle, y la pareja Ulusoy Sarıkaya no fue la excepción. A pesar de los intentos por mantener su romance lejos de los flashes, siempre había alguna noticia, alguna foto, algún indicio que alimentaba la curiosidad del público. Se les veía juntos en cenas románticas, paseando por las calles de Estambul, o disfrutando de escapadas veraniegas. Cada aparición era analizada, cada detalle era comentado. La intensidad de su relación se hizo evidente a lo largo de los años. Aunque no hubo una confirmación oficial explosiva, sí hubo momentos que dejaban pocas dudas. Por ejemplo, se rumoreaba que Altay había construido una casa para Serine en la isla de Bozcaada, un gesto que, de ser cierto, evidenciaría la seriedad de sus sentimientos. También se habló de planes de convivencia y, en ocasiones, incluso de un posible matrimonio. Estas especulaciones, si bien no confirmadas, reflejaban la magnitud del impacto que su romance tenía en la opinión pública. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las relaciones no siempre son un camino de rosas. A lo largo de los años, también hubo rumores de separaciones y reconciliaciones. La prensa turca a menudo informaba sobre supuestas crisis, distancias y enfriamientos. Estos altibajos, reales o magnificados por los medios, añadieron una capa de drama a su historia, manteniendo al público al filo de la expectación. A veces las agendas apretadas, las presiones profesionales y las diferencias individuales pueden poner a prueba incluso a las parejas más sólidas. Una de las razones por las que su romance generó tanto interés es la química innegable que compartían. En Medcezir, Yaman y Mira se convirtieron en una de las parejas ficticias más queridas de la televisión turca. La intensidad de sus escenas, la vulnerabilidad que mostraban y la forma en que se complementaban en pantalla hicieron que los espectadores creyeran en su amor. Y esa magia, para muchos, pareció extenderse a la vida real. La forma en que se miraban, los pequeños gestos de afecto que a veces se filtraban en las redes sociales, todo contribuía a la imagen de una pareja apasionada y genuinamente enamorada. Serine Sarıkaya, con su belleza natural y su talento para la actuación, se convirtió en un icono de la moda y un referente de estilo.
Aatay Ulusoy, con su carisma y su presencia enigmática, conquistó a un público masivo. Juntos formaban una pareja de ensueño, el tipo de dúo que los fans adoran ver triunfar tanto en sus carreras como en sus vidas personales. Por eso, cada noticia sobre ellos era seguida con gran expectación. Pero volvamos a la pregunta que da título a nuestro vídeo: ¿un romance que no termina? Es una pregunta que honestamente es difícil de responder con un sí o un no definitivo. Si entendemos no termina como una relación que ha dejado una marca imborrable, que ha sido una parte significativa de sus vidas y de la memoria de sus seguidores, entonces sí, podría decirse que su romance dejó una estela que aún perdura. Han pasado años desde que Medcezir llegó a su fin, y ambos han seguido adelante con sus carreras, involucrándose en nuevas relaciones y proyectos. Serrini ha tenido relaciones notables con otras figuras públicas, y Aatay también ha sido vinculado sentimentalmente con otras mujeres. Sin embargo, la imagen de Aatay y Serrini juntos, especialmente en la época de Medcezir, se ha quedado grabada en la mente de muchos. Es una de esas parejas que una vez que se forma, se convierte en un referente, un que fue de ellos que resurge periódicamente. La intensidad de su conexión en la pantalla, sumada a los rumores y las apariciones públicas, creó un mito alrededor de su relación. Un mito que quizás es lo que hace que para muchos, este romance parezca no terminar nunca en el imaginario colectivo. Analicemos por qué esta relación resonó tanto. Primero, la coincidencia de sus carreras en un momento cumbre. Ambos estaban en la cima de su popularidad cuando se conocieron. Segundo, la química en Medcezir fue excepcional. Pocas veces se ve una conexión tan creíble entre dos actores en la pantalla. Tercero, la naturaleza discreta pero a la vez pública de su relación generó un aura de misterio y fascinación. Los fans querían saber más, querían creer en su amor real. Y finalmente, la forma en que se proyectaban como pareja, jóvenes, exitosos, atractivos, con un toque de sofisticación y glamour. Es importante recordar que la vida de las celebridades está expuesta a muchas presiones. Las cámaras, los rumores, las exigencias del trabajo pueden afectar a cualquier relación. Si bien su romance tuvo momentos intensos y aparentemente duraderos, también es cierto que la vida sigue. Ambos han crecido profesional y personalmente y sus caminos, aunque hayan estado entrelazados, eventualmente toman direcciones diferentes. Lo que sí queda claro es el impacto que tuvieron juntos, tanto en la televisión turca como en el corazón de sus seguidores. Entonces, ¿qué podemos concluir sobre el amor de Aatay y Serrini? Podríamos decir que fue un capítulo importante y apasionado en sus vidas, una relación que cautivó al público y que, aunque haya finalizado en términos románticos, perdura en la memoria colectiva como un hito en la historia del entretenimiento turco. Es el tipo de romance que se convierte en leyenda, en parte de la narrativa de sus exitosas carreras. Y quizás esa es la verdadera magia, un amor que, aunque no continúe en el presente, sigue vivo en el recuerdo y en la admiración de quienes los siguieron. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por la historia de amor de Aatay Ulusoy y Serrini Sarıkaya. Hemos explorado cómo se conocieron, cómo su romance floreció bajo el ojo público, los altibajos, la química innegable que los catapultó a la cima de la popularidad y cómo, en definitiva, este romance, aunque haya tomado rumbos distintos en la vida real, ha dejado una huella imborrable en la memoria de sus fans. Una historia que, como muchas en el mundo del espectáculo, nos demuestra la complejidad de las relaciones en el ojo público y cómo, a veces, la magia de la ficción se entrelaza de manera fascinante con la realidad. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Esperamos que hayan disfrutado de este repaso por uno de los romances más comentados del panorama turco. Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta pareja. ¿Creen que su química en Medcezir traspasó la pantalla de forma definitiva? ¿Tienen algún recuerdo especial de ellos como pareja? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leer sus opiniones y sus experiencias. Su interacción hace que este canal sea aún más especial. Y si les ha gustado este contenido, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Aatay y Serrini, o simplemente que disfruten de las historias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse nuestros próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.